Hola, bienvenidos a mi canal Flores de México. En esta ocasión quiero mostrarte las técnicas que utilizo para regar mis violetas africanas. Como podrás entender, el riego de las violetas africanas es uno de los temas más importantes para tener éxito en su cultivo. Y hace tiempo me preguntaron cómo regaba yo mis violetas africanas. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarte cómo lo hago. Yo no las riego por abajo. Mucha gente lo que hace es regar las violetas africanas con un platito. Pero para mí es mucho más sencillo regarlas desde arriba. ¿Por qué? Porque así las sales o excesos que tengan las plantas pueden irse a través del agua. Algo muy importante que te comenté en un video anterior es que puedes tocar las violetas africanas para saber si les hace falta agua. Y si ellas jalan hacia abajo, no les hace falta. En cambio, si las hojas son muy suaves, si las hojas no son duras, entonces es una violeta africana que necesita agua. Y esto no importa si es una violeta muy pequeña o una muy grande. Si tú las mueves hacia arriba y ellas te empujan los dedos hacia abajo, es que no necesita agua. Sin embargo, hay ocasiones en que la tierra estará seca por completo. Puedes meter tu dedo y escarbar. Todas mis violetas africanas en este momento están muy bien de agua y vamos a hacer este experimento, ¿sale? Pero bueno, cuando tú tocas la tierra te das cuenta si es una violeta africana que está seca o no. Y algo que también puedes hacer es subir la maceta. Estas tienen un peso. Mientras más pesada sea la maceta, menos agua necesita. Aquí tengo, por ejemplo, otra violeta africana. Esta digamos que no necesita mucha agua, ¿sale? Algo que también es importante para mí es que las violetas africanas no estén ahogadas de agua. Siempre es menos que más, como ya lo había mencionado. En cambio esta pues sí es más ligerita. ¿Notas que este brillo tan hermoso que tienen las violetas? Uno de los trucos que a mí me ha funcionado es regar mis violetas africanas con agua de lluvia, como esta que tengo aquí. Esta es agua de lluvia que yo recolecto cuando llueve. En mi ciudad suele llover muy de vez en cuando, así que recolecto el agua de lluvia en un bote muy grande. Y cuando digo muy grande, digo que es realmente demasiado grande. Lo que yo hago generalmente es medir muy bien la cantidad de agua que yo utilizo. Por ejemplo, para esta cantidad de agua voy a suministrarle abono. Y el abono que yo utilizo para mis violetas africanas siempre tiene que ser abono líquido, como este que tengo aquí. Este recipiente yo ya lo tenía, la verdad es que me dura bastante, pero también he probado otro tipo de abonos que vienen en líquido. Puedes utilizar abono granulado, claro, y también yo te recomiendo que lo disuelvas en agua antes que ponerlo directamente en la maceta. Si tú utilizas un abono que no es líquido, que viene granulado, puedes molerlo y poner una muy pequeña cantidad en la violeta para que no se queme. En este caso yo tengo este botecito que es como un cuarto de litro de agua y lo único que hago es poner de 2 a 3 gotas. Una, dos, tres. Y nada más. Realmente, podemos mover con el dedo, realmente yo utilizo muy poco abono. ¿Por qué? Porque las violetas africanas, con ellas siempre es mejor menos que más. Esa es la regla de las violetas africanas. Si tú colocas abono no significa que ellas vayan a responder de la mejor manera. Eso no siempre es así. Sin embargo, el abono que es líquido les va mucho mejor porque ellas pueden utilizar esos nutrientes de manera eficaz sin tanto problema. Así que como lo ves, cuando apliques un abono, siempre hazlo en muy pequeña cantidad. Este abono lo aplico cada que riego, pero lo ideal sería aplicarlo por lo menos una vez cada 15 días. También es importante recordar que ellas te van a ir pidiendo la cantidad de abono de acuerdo a cómo tú veas sus necesidades, pero a mí me ha ido muy bien aplicando muy poco abono. Después lo que hago es lo siguiente, con un tarrito o con una tacita de medida, esto es muy importante, tú tienes que aprender a regar tus violetas africanas. Claro, esto va dependiendo de la forma en que tú las puedas regar, del tiempo que tengas para su cuidado y de los materiales que puedas conseguir también. Hay gente que lo riega con botellitas y que me parece perfecto. Pero yo prefiero regarlo con estas tacitas porque de ese modo mido mejor la cantidad de agua que ellas van consumiendo.
Ahora es importante recordar que cada violeta africana consume agua de diferente forma y que también depende mucho del envase y de la etapa de crecimiento en el que esté. Bueno, vamos a regar esta hermosa violeta africana. Lo que hago es que coloco este lugarcito por aquí y empiezo a regar. Generalmente riego muy poco. Ahí. Ahora tengo una mano, así que me va a ser un poco difícil, pero vamos poco a poquito. ¿Y ves que empieza a salir el agua de la maceta? Esto se debe a que la forma en la que yo preparo mi tierra, ya les había comentado que yo utilizo viruta de madera para que ellas tengan un suelo muy esponjoso y la verdad es que drena muy bien. Más o menos yo pongo como 4 tapitas de este tamaño y las pongo alrededor. Si tú las pones el agua en medio, corres del riesgo de que se te pudran. Entonces siempre es importante intentar llevar el agua a las partes de los lados, ¿sale? Y eso sería todo. O sea, la verdad es que no riego demasiado, riego muy poco. Ahora, aquí hay dos modos. Puedes empapar mucho la tierra y regar tu violeta africana una vez a la semana, o puedes regar muy poco, muy poca cantidad, pero mayor número de veces, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero sinceramente regar mis violetas africanas poco a poco, pero también es verdad que hay otro tipo de violetas africanas demasiado exigentes en agua. Y por eso me gusta regarlas poco a poco para notar esas diferencias. Por ejemplo, esta es una violeta africana amarilla y que digamos que consume agua en un promedio muy normal. Pero las violetas que son como esta que yo tengo aquí y que son dobles consumen mucha más agua. Toda violeta doble hace un gasto extra para generar pétalos porque tienen que generar el doble y por lo tanto es probable que te consuman más agua. Pero eso no siempre se aplica a la misma regla. Acompáñame a regar otra violeta. Como puedes ver, riego muy poca cantidad de agua, pero suficiente como para que ella quede humedecida. Nunca utilizo los platos porque puedo pasarme del riego. Pero en caso de que te pases en el riego, lo único que tienes que hacer es poner tu violeta africana sobre un papel periódico. Abajo pones el papel periódico o un papel de destraza de ese que usas para las tortillas y te quedará perfecto. El exceso de humedad se habrá ido. Esta es otra violeta africana que ha florecido muy bien. Estas están descansando, ya tuvieron su primera floración, esta es una segunda floración que es mucho más tenue. Es importante también saberlas dejar descansar. En el caso de esta violeta africana, la verdad es que la tierra está bastante bien. Pero vamos a regarla, no es que necesite mucha agua, pero tampoco está tan mal, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes tendrían que ver si la riegan o no. Vamos a regar esta, está bastante ligerita, pero no está tan mal. O sea, realmente el riego que ustedes tienen que hacer es cuando la violeta está completamente seca. Así que vamos a regarla para terminar este video de riego de violetas grandes. Después haré un video de cómo regar las violetas más pequeñas. Acuérdense que son 4 tacitas. Distribuimos el agua alrededor de la planta y acuérdense de nunca regar por encima de aquí. O sea, así no es necesario. Ya en otro video les mostraré cómo limpiar las violetas africanas, pero ahorita del riego, como pueden dar cuenta, 4 tacitas. En esta ocasión ya no voy a regar más porque estaría sobre regando, pero suficiente con humedecer la tierra. Después en este recipiente como este dejo que los excesos salgan y aprovecho esta agua para regar otras plantas. Les mando un gran saludo y no se pierdan el otro video donde estaré hablando de cómo regar esquejes de violetas africanas, islas de violetas africanas y violetas africanas un poco mayores. Nos vemos hasta la próxima.